Muy buenas. Bienvenida, bienvenido a un nuevo vídeo de resolución de oposiciones. Como ya he comentado otras veces, siempre lo diré en cada vídeo, intentaré decirlo, las prácticas de oposiciones son infinitas e impredecibles. Así que hay que estar preparado para todo. Vamos con la primera práctica resuelta de historia del arte. Y he querido escoger yo creo que un buen concepto, ¿vale? Así que vamos a pasar a la pantalla, si me permitís. Y vamos con la resolución. Espero que la imagen se vea bien. Yo creo que he escogido una imagen que se ve bastante bien. Bueno, lo primero de todo, tenéis que saber identificar el estilo al que pertenece, qué parte de la historia del arte pertenece, qué arte, y por supuesto, si es posible, el autor, una fechación aproximada, estimada. En este caso, es una pintura que deberíais de reconocer. Estamos ante una temática religiosa, es obvio. Y aquí tenemos la resurrección de Lázaro. Es una pintura de entre 1304 y 1306, pintada por Giotto, ¿vale? Un pintor muy conocido del Trecento. Si habéis estudiado, evidentemente conoceréis a este autor, que pertenece a la escuela florentina. Bueno, está en Italia. Pertenece a esa pintura italiana, que por eso es el nombre de Trecento principalmente. Es un documento gráfico en el cual tenemos una pintura de carácter mural. Si apreciáis la imagen, se ha pintado en un muro, no se ha pintado en ningún tipo de lienzo. Además, podéis observar que esencialmente esta pintura mural. Se nota especialmente cuando veis aquí esto de desgastes en la pintura, donde más se suele notar este tipo de cosas, o por lo menos donde más lo noto yo. Y así podemos ver una de las escenas que decoran una capilla, entendemos, de algún lugar. Bien, entonces, vamos a centrarnos en el autor. El autor es un pintor italiano que dedicó su vida a la pintura, ha aparecido en muchísimos libros, es altamente conocido, la verdad, Giotto no es precisamente alguien poco conocido. Y la verdad es que estamos hablando de uno de los fundadores de la pintura italogótica, de este Trecento, de este nuevo naturalismo. Y es que para apreciar este naturalismo, ahora hablaremos en lo que viene siendo el análisis, el comentario, hay un elemento principal que os tenéis que ir fijando en Cristo, en Jesús de Nazaret, para entenderlo, ¿vale? Y digamos que en esta misma época destaca también Simone Martini, ¿vale? Está influido por el espíritu franciscano, ese renovado valor de la naturaleza, ese naturalismo, y de ahí la imagen que tenemos a continuación. Es una obra de temática religiosa, es obvio si lo miráis. Está Cristo, detrás aparecen los apóstoles, se os dé cuenta las aureolas que llevan en la cabeza los personajes. Nos pone en condición de una escena bíblica. ¿La conocemos o no la conocemos? Bueno, pues hay que apreciar lo que tenemos aquí. Yo creo que estos personajes con la lápida y esta persona envuelta en la mortaja nos da una pista muy fundamental. Y vamos a ello. Lo que tenemos es una escena del Nuevo Testamento. Es la resurrección de Lázaro, que es además el nombre de la pintura, por orden de Jesús. Cristo se representa a la izquierda. Si os fijáis, su tamaño, el tamaño que tiene, es un tamaño humano. Antes habíamos visto representaciones de Jesús y Cristo en el románico. Y si os dabais cuenta, Cristo siempre era enorme, era mucho más grande que el resto de personajes. En este caso hay una naturaleza, está todo al mismo lugar. Y Cristo ni siquiera ocupa el centro de la pintura, aunque sí, si os fijáis, ocupa la mayor parte de las vistas y hay una concentración en su figura de las miradas. Bueno, pues vamos a ello. Tenemos un momento en el que con su mano derecha otorga la bendición a Lázaro y resucita. Está todo, como veis, con la mortaja, está envuelto en el sudario y le acompañan sus familiares, con las mujeres con el rostro cubierto para evitar el olor, la pestilencia del muerto. Y en primer plano observamos a las hermanas de Lázaro, Marta y María, que se arrodillan como muestra de agradecimiento a este Cristo y Salvador. En primer plano aparece una figura agachada y de espaldas al espectador, sosteniendo la piedra del sepulcro de Lázaro. Ya hemos comentado estos personajillos que había aquí en el lateral. Por lo demás, estamos en un paraje natural, hay personajes que tienen incredulidad, tienen sorpresa por la escena que ha ocurrido. Es verdad que quizá todavía los rostros no están del todo conseguidos, esto es algo que todavía ya con el 480 y demás ya se irá sentando bien, también el 300 según va avanzando, porque pensad que es todo un siglo y esto es inicio del siglo, inicio del 300 además.
Estamos en un paraje natural, un paisaje que, bueno, hay una montaña, podéis ver una serie de arbolitos, es verdad que cuesta bastante de ver, ¿vale? La verdad no es, ya digo, es un primer paisaje, tened en cuenta que todavía la perspectiva todavía no está del todo creada. En el 300 aún vais a ver muchas pinturas que la perspectiva no la respeta o no se aprecia bien el fondo, porque no es necesario, no es algo importante aún. Entonces todavía mantiene ese monocronismo del románico. Entonces, si os dais cuenta, en las aureolas lleva pan de oro, ¿vale? Por lo tanto, todavía hay incidencia de tradición medieval pura y dura. El realismo es palpable en el tamaño de la figura, lo hemos hablado, las dimensiones de todos son similares. Cristo tiene un tamaño, bueno, es más alto que los apóstoles, que eso pues, no sabemos si es cierto o no, pero si os fijáis, pues más o menos la altura es igual aquí a los demás. En fin, como concepto general, no es más grande. Y ya eso rompe pues, la perspectiva jerárquica que teníamos en el románico, ese Cristo Redentor. En ese realismo se observa los rostros, expresiones y actitudes de los representados, manifestando el estado de ánimo de los personajes mediante sus gestos y expresiones. Otro avance que son perceptibles en el modelo de las figuras, que están dotadas de corporeidad y de volumen, y todas ellas vestidas con amplias túnicas que dotan a los personajes de una cierta monumentalidad, digámoslo así. En cuanto a la concepción espacial, apreciamos una incipiente perspectiva que debe dar profundidad a la escena a partir del paisaje descrito que hemos dicho. Desde el punto de vista técnico, pues sigue existiendo un predominio de las líneas sobre el color, que es bastante digno de verse, todos y cada uno, de los personajes, incluso en el propio escenario. Y es una característica que en principio se va a mantener mínimo hasta que llegamos al Renacimiento. Así que la vais a seguir viendo bastante. Los colores no tienen mucha incidencia, se busca un equilibrio, una armonía cromática y contribuyen a la organización de la escena, pues bueno, que sea clara, que sea diagonal y que separe ese azul del cielo con la escena terrenal que vemos donde está Cristo como protagonista principal. Y que haga un poquito el contraste del dorado de pan de oro en las aureolas. Y ya está, la luz, si os dais cuenta, pues no viene de ningún foco, está iluminando toda la escena por igual y prácticamente las sombras son muy pequeñas y casi que para representar volúmenes, profundidades y poco más, como puede ser aquí en la túnica del ejército. Así que esta escena que hemos comentado pues es uno de los grandes murales que se realiza por Giotto, está en la capilla Scrovegni, esto sí lo he tenido que buscar evidentemente, tampoco llegó a tantos datos. Esta se distribuye entre muros y la bóveda de cañón que lo cubre. Esta estructura, pues bueno, tiene diferentes registros de estas escenas y son actos dedicados a la vida de Cristo y de la Virgen. Evidentemente fue por un encargo privado de un burgués. La idea era sencillamente pues, decorar una capilla para redimir ciertos pecados que tenía esta persona porque era un prestamista, un usurero. El padre y el hijo quiso un poco compensar con estas pinturas. La verdad es que respecto a sus sucesores, este artista y también Simone Martini, que son prácticamente paralelos, están en medio camino entre un gótico tardío y un incipiente renacimiento. Ya van diciendo que va a haber un cambio. Italia es la patente de ese cambio y de ese renacimiento. Y la verdad es que las pinturas son muy diferentes. Si cogéis, hacéis una comparativa con otras que habéis podido ver de los periodos anteriores, se nota gran diferencia. Este estilo se llama italogótico, lo he comentado antes, porque comparte un espacio temporal con la pintura francogótica o lineal de finales del siglo XII y XIII. Es un estilo internacional de la segunda mitad del siglo XIV, el que va a tener también incluso coincidencias con este punto. Así que a fin de cuentas es lo que comentamos, aunque luego se extenderá y en Flandes llegará también, principalmente se desarrolla en Italia, aunque aquí la técnica cambiará especialmente al óleo sobre tabla. Y ya está, sobre la vida de Giotto, pues bueno, pues lo podemos comparar con la escuela sienesa, profundizan en un avance de la pintura, se puede realizar con pintores de Florencia y a fin de cuentas inicia un camino en la pintura, un nuevo camino en la pintura, pues bueno, que ya veréis que en otras pinturas que hagamos y demás se va a ver como un desarrollo, como esas ideas que todavía, pues bueno, están por hacer, porque mira los brazos cómo quedan y demás, se van a ir desarrollando hasta que llegue pues un final adecuado que yo creo que lo que quedará muy bien cristalizado en el Renacimiento y posteriormente en el Barroco, por supuesto.
Con esto ponemos fin al comentario, espero que os haya servido. Ya sabéis que yo agradezco todos los likes, todas las suscripciones y, por supuesto, si queréis añadir algo que haya dicho mal y demás, os puede corregir lo que sea, por supuesto, colocándolo en los comentarios. Por lo demás, pues muchas gracias, espero que os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo.